Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es el segundo domingo después de Pentecostés y como siempre ya estamos aquí reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. El saludo all'inizio. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, cuya providencia infalible ordena todo cuanto hay en la tierra y en el cielo, te suplicamos que nos apartes de todo peligro y nos concedas todo lo que nos beneficie. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 142. Salmo 142. Así está escrito la palabra de Dios. Petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamó al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tenido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja, porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime,
y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observarás el día de reposo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. La siguiente lectura está escrita en el libro Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 12, donde dice: otros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones, para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. El Santo Evangelio para hoy viene de San Marcos capítulo 2 y empezamos con versículo 23 y dice así: Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: Fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: ¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti,
ti, oh oh Cristo. Cristo. Cantamos. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes mi vida salvar. Con solo la fuerza me puedes prestar. Oh Cristo, quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir. El alma que huyendo de los tentados se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, ya quiero tus huellas seguir, y gracia constante de ti recibir. Mis noches contigo la luz y amiga mis penas al pie de la cruz. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Las luchas de la vida cristiana confunden a muchas personas. Cuando el Espíritu Santo nos da la fe que recibe el don de la vida eterna, Él también nos da el deseo de llevar vidas agradables a Dios. Es frustrante, entonces, cuando tratemos de hacer el bien y todavía pequemos. Nos escuchamos las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleve cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, estas palabras nos enseñan que el cristiano debe esperar que la vida sea una lucha. No teníamos esta lucha cuando entramos en el mundo. Esto se debe a que estábamos espiritualmente muertos. Como dijo el apóstol Pablo, él dijo, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando te convertiste en cristiano, el Espíritu Santo voló sobre tú, te acercó y te sacó a una nueva vida. El Espíritu Santo los bendijo con la fe a través de la cual reciben la vida en Jesucristo. Ahora estás vivo en Cristo Jesús. Puedes entender fácilmente que el diablo, el mundo e incluso a nuestra propia naturaleza pecaminosa no les gusta este cambio de dirección. Es su ferviente deseo de volver a matarte espiritualmente. En el momento en que el Espíritu Santo se te trae a la vida en Cristo, te declaran la guerra. Descubres que tú has entrado en una batalla espiritual. Cuando te das cuenta de que las fuerzas del mal te quieren de vuelta, la lucha que Pablo describe tiene mucho sentido. La nueva vida que el Espíritu Santo trabajó en nosotros quiere hacer el bien, pero nuestra vieja naturaleza pecaminosa lucha contra nosotros y fracasamos. Dr. Martín Lutero y otros usaban la frase simultáneamente en decir que nosotros somos como santos y también pecadores. Martín Lutero hizo un muy bien trabajo al describir esta condición en su explicación para el santo bautismo. Tenga en cuenta que Martín Lutero se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa como el viejo Adán. Y él dice, ¿qué indica tal bautizo con agua? Indica que el viejo Adán en nosotros debe por contrición diaria y arrepentimiento ser ahogado y morir con todos los pecados y malos deseos, y que un hombre nuevo debe emerger diariamente y surgir para vivir ante Dios en justicia y pureza para siempre. Y con estas palabras, Martín Lutero enseña que nuestra naturaleza pecaminosa nos ataca todos los días, y recordar nuestro bautismo ahoga a ese viejo monstruo. El viejo Adán tiene un sentido pervertido del bien y del mal. Para el viejo Adán, hacer el bien produce una recompensa, placer, poder, riqueza, prestigio, etc. Todas las cosas que nuestra naturaleza pecaminosa desea. Y hacer el mal produce castigo, dolor, pérdida de poder, también de riqueza, vergüenza, etc. El Evangelio que acabamos de escuchar hoy demuestra la actitud del viejo Adán hacia el día de reposo. Tenemos que entender, para los fariseos, el día de reposo era simplemente un sistema de recompensa y castigo. Mantén bien el día de reposo y ganarás prestigio en la comunidad. Mantenga el día de reposo mal y el complejo se avergonzará de qué. Dado que los hipócritas entre los fariseos estaban principalmente interesados en elevar su estatus entre la gente, a menudo encontraban formas de ir más allá de las enseñanzas de la Biblia, y de esa manera fueron aún más impresionantes. Podrían reunir aún más prestigio entre la gente. Esta tendencia del viejo Adán a agregar leyes que no están en la palabra de Dios, o también ignorar las leyes que están en la palabra de Dios, no han desaparecido. Estamos estudiando la Confesión de Augsburgo en el estudio bíblico estos domingos y vimos que la iglesia medieval hizo lo mismo. Ellos inventaron tradición tras tradición y las usaron para oprimir conciencias. La crítica farisea de los discípulos no se basaba en la ley en la palabra de Dios, sino en la ley contenida en sus propias tradiciones hechas por el hombre. Los discípulos no estaban violando la ley. Podemos entender y recordar que a los viajeros
se les permitía comer en los campos adyacentes a la carretera si lo comían en el acto y no lo recogían para su uso futuro. Es decir, un extranjero puede estar pasando por una guía y puede comer lo que pudo comer en ese momento. Y por lo tanto se trataba de una cuestión de comer y no de trabajar. Esto no violó el día de reposo. La ley también reconocía necesidades de emergencia como el hambre. Jesús recordó a los fariseos de David que estaba huyendo para su vida con sus amigos, cuando Jesús dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote. Él nos da un contexto, una situación cuando pasó esta situación muy similar. También la ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando su vecino está muriendo de hambre, esta ley reemplaza a la ley ceremonial. David y sus amigos estaban muriendo de hambre cuando llegaron al sumo sacerdote. La ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando su vecino está muriendo de hambre, esta ley, en un sentido, reemplaza a la ley ceremonial. El sacerdote les dio de comer el pan ceremonial. Además, Jesús enseñó que el día de reposo tenía la intención de ser un regalo. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. Dios dio el día de reposo como un descanso de la rutina normal de la semana. Dios estableció el sábado para ayudar a su pueblo en su salvación, no para poner más limitaciones y restricciones en ellos. Es una oportunidad para descansar en Cristo. El hombre nuevo en Cristo también ve la ley de Dios como un don, no como un sistema de recompensa y castigo. Jesús también terminó su respuesta a los fariseos y les dijo, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. A primera impresión podríamos tomar estas palabras para significar que Jesús es Dios y Él tiene autoridad para hacer o cambiar cualquier ley de acuerdo a su voluntad. Aunque Jesús ciertamente tiene esta autoridad, tal significado en este contexto es inconsistente con el contexto de las Escrituras. Jesús enseñó a los discípulos un significado diferente. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Estas palabras nos enseñan que dentro de la familia de Dios es el Señor quien sirve. Entonces Jesús continuó diciendo, porque el hombre, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando combinas estas palabras con las palabras que escuchamos en el Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. El hombre nuevo en Cristo entiende que Dios da el día de reposo como un regalo de Jesús. Y como el Señor del día de reposo da esos dones, nosotros recibimos. Él incluso nos da el don de su vida sacrificada en la cruz.
Él también nos da el don de la resurrección, la vida eterna, así como Él resucitó de entre los muertos. Y como el Señor del día de reposo, Él es también el gran dador de regalos. Jesús sigue siendo el gran dador de regalos hoy en día. Cumplió la ley ceremonial con su vida perfecta, su sufrimiento y muerte y su resurrección. Y ahora, todos los días, ustedes son santos. Podemos entrar en su presencia en frente de Dios y recibir sus dones todos los días. Es la razón que estamos aquí, para escuchar este mensaje y también para dar gracias a Dios. Estamos aquí con Él para recibir sus dones hoy y diariamente. Tristemente, el Señor del día de reposo no es la única parte de las lecturas de hoy. La naturaleza pecaminosa que afligió a los fariseos en el Evangelio de hoy todavía está con nosotros también. Todavía estamos en esa lucha que Pablo describió en su lamento que compartí. Y cuando veo lo débil que soy, me da un gran consuelo saber que yo no tengo nada que ver con mi salvación, que es el Espíritu Santo quien me da fe en la obra de Jesucristo, quien ganó mi salvación con su vida, su muerte y su resurrección. Me da un gran consuelo saber que el Espíritu Santo nos reúne en la presencia de Jesucristo, el Señor del día de reposo, que todavía nos da sus dones en este lugar y en todos lugares, especialmente los dones del perdón, la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora oremos. Dios misericordioso, has enviado a la descendencia prometida para aplastar la cabeza de Satanás para siempre por la muerte de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Así como tú diste consuelo a Adán y Eva, recibiendo sus confesiones por el bien de tu gracia y prometiendo la liberación del pecado y su maldición, así consuelas con el perdón de los pecados y danos esperanza en la promesa de la vida eterna y tu nueva creación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Das valor a tu iglesia, oh Señor, que como creemos así también hablamos de la resurrección de Jesucristo y de la esperanza confiada que tenemos en Él, de que nosotros también resucitaremos y seremos traídos a tu presencia. Nos ayudas para confesar la fe cristiana desde una conciencia viva, para que por amor de Cristo la gracia se extienda a más y más personas y aumenta la acción de gracias a tu gloria. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Señor, tu Hijo fue rechazado en la tierra, incluso por sus amigos. Das consuelo a todos los cristianos que sienten la espada de la división
provocada por la confesión de la verdad de Cristo, especialmente a aquellos que no pueden encontrar un acuerdo dentro de sus propias familias sobre la palabra de Dios, de la cual proviene la vida misma. Asegúreles que su proposición a favor de tu verdad es necesaria. Protéjalos de buscar una paz falsa o más fácil, y enviándonos en cada decepción terrenal hacia la promesa de tu iglesia eterna e indivisa triunfante. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, ningún reino dividido contra sí mismo puede mantenerse en pie, y una casa dividida debe caer. Gentilmente preservar nuestra nación con su gobierno, frustrar la obra de Satanás y las semillas de destrucción que él sembraría en cada lugar, si no quedara por tu mano misericordiosa. Unimos a nuestros líderes y a nuestro pueblo por el bien común mientras nos llevamos a la esperanza en el reino eterno que no es de este mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios eterno, escucha nuestras oraciones por tus siervos que sufren o tienen necesidades. Especialmente en este día también damos gracias que nuestro hermano Ulrich puede regresar a casa, y te pedimos que puede continuar a estar con él y también Argelis durante su tiempo de recuperación. Te pedimos que también puede estar con los otros siervos como el cuñado de él, Ludwig, también Ludavina, Carlos, Daniel, Marga, Hugo, Andrés, Teodoro, Marquela, Yoelisis, Dianila, Griselda, Mauricio, Adrián y su familia, Heriberto y su familia, especialmente su mamá Digna, su hermano Aldo y su familia, Gustavo, Bélgica, Camila, Pablo, Elizabeth, Sara, Malitza de Batista, la familia Batista, Sharon y su familia, Roberto y su mamá Demetria, Eva y la bebé y todas las damas que están embarazadas. Y por favor, ayuda a todos que necesitan su ayuda hoy con esta pandemia y otros problemas en el mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Padre Celestial, pongamos todo en tus manos, confiando en tu misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.